Bien, ejercicio de aliviaderos. Un aliviadero es cuando yo tengo una presa ya construida, 40-50 metros de altura, dependiendo de dónde esté, dependiendo qué zonas características geológicas tengo. Cuando tengo un evento extremo, es decir, tengo unas lluvias torrenciales o tengo una avenida de agua bastante gorda, normalmente es por lluvias o porque se haya desembocado pues alguna, no sé, algún trasvase, alguna captación, etcétera. Entonces puede llegar que nosotros tenemos una altura de proyecto, que es donde yo estudio la viabilidad de esta presa. Luego, a esta altura de proyecto, que ya le doy unos coeficientes de seguridad y una mayoración, tengo una sobreelevación, que sería, digamos, el coeficiente de seguridad de esa presa en altura. Y luego yo voy a disponer pues, de unos casetones o de un mecanismo para poder evacuar ese agua y que no se produzca pues como pues por ejemplo pasó hace poco aquí el año pasado con la Dana el embalse de Santomera, ¿de acuerdo? Para no tener ninguna desgracia a toda la población civil pues de esta zona. En este caso lo que puedo diseñar son compuertas. Las compuertas pueden ser pues de miles de mecanismos, pues se me ocurre ahora mismo pues la mariposa, la campana, etcétera, ¿no? De cuchara de valva, etcétera, ¿no? Y muchísimas disposiciones dependiendo de las características y de los medios que tenga. Y la segunda parte, a modo de compuerta, puede ser un aliviadero, que no deja de ser, pues a grosso modo, ¿vale? Pues como una especie de agujero que sale por ahí el agua que nos sobra, ¿vale? Es un poco más complicado porque es como una mini presa que tiene un trampolín, tiene una cota de llegada, tiene una cota de salida. Ese trampolín genera una ola que hay que estudiar porque obviamente va a caer en el embalse y ese embalse no puede, pues por contracciones de lo que es o dilataciones, no puede sobrepasar una altura de elevación indicada. Y diseñaremos con los datos que tenemos, que son todo programas de cálculo o simulacros, pues un aliviadero con diferentes formas para saber si pues las dimensiones que pongo de ese aliviadero, con el número de compuertas que dispongo de él, etcétera, pues me son válidas o no, ¿vale? Los aliviaderos pueden ser de cota variable, de labio fijo, etcétera, dependiendo si se mueven, si no se mueven, si se abren, si no se abren. Y luego, dentro de lo que es todo el parámetro, toda la longitud de una presa, ese aliviadero dispondremos también de lo que llamamos unas compuertas auxiliares, que tengo diferentes cálculos, diferentes hipótesis de cálculo para saber cuántas pongo. Mínimo siempre son 2, y a partir de ahí, pues depende de la longitud de esa presa o de ese azud, etcétera, etcétera, ponemos 3, 4, 5. Por ejemplo, en el azud que diseñé para la Confederación Hidrográfica del Segura, allí en el 2009, pues en el proyecto nosotros nos dieron libre albedrío, por ejemplo, y en el azud ese yo diseñé compuertas básicas, muy baratas, que se abrían a mano, no estaban mecanizadas ni estaban con ningún programa a escala, y ese cálculo de esas compuertas se hacía de manera manual, que servía simplemente para el riego de los agricultores de la zona de Abanilla, ¿de acuerdo? En el azud de Ojos, que es el que yo trabajé ahí una serie de años. Entonces, a través de ese cálculo, de ese aliviadero que hicimos en ese azud, un azud es una mini presa, no llega además a los 20 metros, en este caso fueron 10-12 metros, a lo largo del cauce del río. Yo lo que hago es reconvertir y recalcular ese cauce dependiendo de los sedimentos, dependiendo de miles de factores. Es un cálculo ingenieril que es complicado, pero no deja de ser una metodología de aplicación para saber si ese agua realmente llega a donde tiene que llegar o no. Cuando nosotros estuvimos trabajando allí nos encontramos con una serie de dificultades, porque por ejemplo para disponer de los materiales y construir ese azud, pues nosotros tendríamos allí unas reservas de material granulométrico o de arenas, que la compacidad de esas arenas no era la más adecuada porque eran dispersas, por ejemplo, y entonces tuvimos que hacer un refuerzo con mallas de hormigón para poder construir de manera eficiente y además en plazo y forma pues ese azud. Otras peculiaridades con las que nos encontramos a la hora de construir en esa zona, que además era una zona de muy difícil acceso, estamos hablando de una montaña con carreteras muy estrechas, caminos vecinales, ni siquiera teníamos cobertura de móvil cuando realizamos esa obra civil allí, donde estuve de jefe de obra. Podíamos hablar también de la oposición, digamos, de los vecinos que eran regantes y que por inexperiencia y por falta de información o falta de conocimientos técnicos se pensaban que nosotros íbamos a robar el agua para la Confederación y ellos no podían regar. Entonces, todas las mañanas que yo estuve trabajando allí como jefe de obra,
nos recibían a pedradas. Teníamos que ir a trabajar escoltados con la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Porque hasta los ancianos oribundos de esa zona, de unos 80 años, nos tiraban piedras. Entonces éramos un equipo, pues igual éramos pues 8 o 9 trabajadores, pues como de directores igual estaba yo, venía un supervisor que tenía yo, un ingeniero de caminos, y luego pues estaba la Guardia Civil con nosotros y la Guardería de la Confederación, que es una policía especial también para defensa de los trabajadores de la Confederación, que también venía con nosotros a trabajar. Entonces era como súper divertido porque casi que teníamos más gente que nos vigilaba que los que trabajaban realmente en la obra haciendo el azul, ¿no? Entonces fue una obra bastante peculiar y sobre todo por el tema de la seguridad.